Uf, ahora ya parece que sí. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Miguel. Gracias. Miguel. Gracias. Gracias. Ay, es que... Son las 12:30 de la noche. Me he quedado sobadito, dormidito, en el sofá, con mi niña al lado, esperando a que se despierte para darle un biberón. Bueno, os lo prometí. Hoy os tengo que contar un poco. Ya estamos con el poco. Hoy os tengo que contar por qué, ya de una vez, ¿vale? En esta casa se ha pasado frío. Se ha pasado frío en un piso de 80 metros cuadrados con una bomba de 11 kilovatios, señora. De 11 kilovatios, casi el doble de lo que le hace falta a esta casa. Pues mira, aquí mi gran amigo y camarógrafo, escudero termográfico Miguel Ángel de Termagraf, al que tanto debo, señor, pues me ha enviado un correo con las cosillas que había que hablar, ¿vale? Os he estado contando estos días que no os preocuparéis por el aislamiento, que sí, que lleváis razón, como algún amiguete que por Facebook me está diciendo que son las ventanas. Bueno, esto a la vez, ¿vale? Os lo voy contando poquillo a poco porque ya creo que toca. He lanzado una foto esta mañana de ayer, ¿vale? Hablando de lo que me encontré. De lo que me encontré después de, junto con Miguel, ya me voy a poner serio, hacer un ensayo de Blower Door, ¿vale? ¿Eso qué es lo que es? Pues mirad, un ensayo de Blower Door es un ensayo que hacemos los que queremos hacer casas pasivas, ¿no? Los que queremos dar fe de que una casa se va a comportar tal cual la hemos diseñado, en el que hacemos que todo el aire del interior de una casa salga poquito a poco al exterior, ¿vale? Con un mecanismo, con una máquina, hacemos que todo el aire de la casa salga para afuera y forzamos a que la casa intente volver a equilibrarse aspirando aire del exterior por donde pueda y por donde le deje sus cosas previstas y no previstas, sus agujeros que están previstos y no están previstos. Se hace efectivamente para eso, para buscar huecos que no estén previstos, ¿vale? Se hace con toda la intención para que la casa entre en equilibrio y vemos a ver cuántos metros cúbicos necesita de aire aspirar la casa del exterior para equilibrarse, ¿vale? Con esa depresión que tenemos del interior. Y así sabemos simplemente el nivel de calidad con que se ha ejecutado la casa. Porque en un sitio donde no está previsto hacer agujeros, si realmente pasa el aire, es que hay agujeros, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que vamos buscando con el ensayo. Entonces, nos vinimos aquí a esta casa, a de los 80 metros cuadrados, y pusimos en marcha el blower door. Todavía me acuerdo cuando mi vecina de arriba, la presidenta de la comunidad, dio una puerta de plástico roja en la puerta principal, con un boquetillo así transparente, y me, a través del cual me preguntó, oye, ¿qué leche estáis haciendo ahí? Durante 2 horas, que si unos tubitos de colores saliendo por la puerta roja que os comento, que ahora os pondré alguna foto para que la veáis, y tal, y como siempre tuve que deciros, Mari, tranquila, son cosas mías, a las que ya estás muy acostumbrada, ¿vale? Bueno, pues hicimos esa prueba del Power, ¿de acuerdo? Hicimos esa succión del aire interior de la casa y forzamos que se metiera aire del exterior, pues, dentro. Según el estándar Passive House y tal, pues se nos permite un volumen, ¿no? Un volumen de llamamos nosotros renovaciones hora, de una unidad de medición, ¿vale? Para medir esos metros cúbicos que os decía, un volumen que está, para haceroslo fácil, por debajo de 1, ¿vale? La referencia sobre el 0,60 o por ahí, bien. Me van a machacar los que más saben del PASI. Bueno, ¿sabéis si la referencia es 0,60 cuál fue el valor que dio aquí en mi casa?
si no recuerdo mal. Estará el ensayo por ahí, pero no me ha dado tiempo a buscarlo y no quiero perder más tiempo, que quiero contar lo que ha pasado aquí. Creo que dio en torno a 6 renovaciones. O sea, más de 6 veces lo permitido o lo adecuado para que una casa sea pasiva. Vale, hay gente que me dirá, es que el pasivo, con el pasivo, es que tiene que ser la referencia. No, pero daos cuenta la diferencia que hay. De 0,6 a 6. Si no me acuerdo mal, hay que multiplicar por 10. ¿No? Sí. 10 veces. ¿De acuerdo? Entonces, en condiciones normales, no yendo a un estándar pasivo, que es un poco extremo, si en una casa, no sé, una renovación, no hay 6 veces lo que debería ser una vivienda normal, bajo mi humilde punto de vista, ¿vale? 6 veces. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Porque la casa está hecho un queso gruyere, está hecho un desastre, está todo lleno de agujeros, ¿vale? Y claro, en una casa que hay agujeros, puede entrar el aire y salir muy fácilmente. Entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, ¿vale? Entrar y salir. Entonces, con eso nos queda ya claro el por qué en esta casa se ha pasado frío. Ponemos en situación, un piso, 80 metros, piso pequeñito, vale, con mucha fachada al exterior, vale, a ver si os puedo mezclar una foto así, ¿vale? De acuerdo, hace frío, vale, climatización, ok, bomba de calor, traduzco, aire acondicionado, ¿vale? Aire caliente, vale, y ese aire caliente se puede escapar. Igual que os decía que el aire entraba, el aire caliente se puede escapar. Y entra y sale para afuera. Vale. ¿Y por qué sale? ¿Y por qué sale ese aire caliente? Pues yo no lo tenía claro y estuve buscando algún dato de otro. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Ahora venga, os voy a contar. Como os decía, aquí tengo el email de Thermagraph, de mi amigo Miguel, ¿vale? En el que se aprecia ya alguna imagen de qué viene a ser el suceso que ha pasado aquí en casa, ¿vale? De esa depresión, de ese blower door que os he comentado, de ese nivel de renovaciones hora, vale, mira, pero os voy a explicar la razón real que ha pasado aquí, ¿eh? Me voy a ir a la página web del Oragenet, Gemes, y que ha sido un poco el que nos da el registro climático de aquí de mi población, ¿vale? Lo vais a ver, mira, fijaos. Ostras, me vais a ver qué hora es. Bueno, vale, no lo digo por si acaso. Si alguien tiene tiempo que lo vea. Vale, vamos a intentar localizar en el apartado de meteo, en el que queda registrado los valores climáticos. Vamos a ver. En cuanto al viento, velocidad del viento, ¿de acuerdo? Desde, vamos a decir, la semana pasada, que fue cuando empecé a deciros que notábamos esa sensación de disconfort, hasta, vamos a decir, vale, pues toda la semana pasada, a ver qué ha pasado, ¿vale? Vamos a generar un gráfico que nos muestre qué ha pasado con el viento, con la velocidad del viento, en mi población, desde la que os estoy hablando ahora mismo, durante toda la semana del 16 de enero al 22 de enero, ¿de acuerdo? Fijaos que se nos ha generado aquí un gráfico en el que se expresa el wind chill, que quiere decir la temperatura más o menos con la que se ha estado trabajando esos días, perdón, y la velocidad del viento, ¿vale? Fijaos cómo hemos partido de valores de 1,9 kilómetros hora, hemos subido hasta 9,4, hemos bajado, pero vamos a ver las puntas, fijaos. Tenemos aquí un valor de, y a ver si se puede, no se mezcla con el wind chill, de 20,9, un poquito más, a ver si aquí soy capaz de 26 kilómetros por hora el día 19. 26,3, lo pillé,
¿vale? 26,3 kilómetros por hora el día 19 del 1 del 2017, ¿vale? Con esto me quedo. Vamos a decir, velocidades del viento, ahí lo veis, ahí abajo, mira, 26,3, ¿vale? El máximo el día 19, si no me equivoco, cercano a las 11:20 de la mañana. Con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, ¿vale? ¿Lo veis por ahí? Puntualmente durante, a ver, desde las 11 de la mañana a la 1, a las 7 de la tarde, pone por aquí, hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, ya es de noche, ¿de acuerdo? Y esa sensación, esa punta, bajó durante los días 20, 21, 22 y volvió a subir hasta los 17, 20 kilómetros por hora, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que esto está medido en la, si no me equivoco, en la estación meteorológica del ayuntamiento de mi pueblo, que está en el centro del pueblo, ¿vale? No en mi emplazamiento concreto, que está en las afueras, y por lo tanto considero yo que un poquito más expuesto al aire, ¿de acuerdo? Vale, con eso sigo con la explicación. Bueno, entonces, como os decía, todavía aún me acuerdo cuando Miguel, mi gran escudero termográfico, todavía y blowerdorista, me explicaba cuál era equivalente en la vida real a ese ensayo de Blowerdor en el que generamos, hablando en términos de física, una diferencia de presiones de 50 pascales. ¿De acuerdo? El ensayo establece una presión diferencial de 50 pascales. Eh, para que os lleváis un poco una anécdota, un ejemplo, las ventanas, cuando se ensayan en su laboratorio, se ensayan a 100 pascales de diferencia de presión, ¿vale? Pues en un ensayo Blowerdor lo ensayamos a 50 pascales, que no os tiene que llamar mucho la atención, sino quedaros con el número, sí con lo que ahora os diré, ¿de acuerdo? Equivalente, esos 50 pascales, a 30 kilómetros por hora en la calle. Entonces, debéis entender todos que cuando sometemos a cualquier cosa a un ensayo, lo que hacemos es ponerla un poquito a prueba, para salir de dudas de su buen o mal comportamiento. Entonces, si todas las casas del mundo se ensayan con un ensayo normalizado, en este caso por el Passive House, en el cual simulan un viento de 30 kilómetros por hora en la calle, yo quiere decir que esa velocidad del viento es suficiente para poner en serios aprietos a la vivienda, ¿vale? Si os suena, o si os acordáis del vídeo que os acabo de poner, la velocidad del aire en la que hemos estado trabajando estos días pasados aquí en mi localidad estaba cercano a esos 20 muchos kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Y como os decía, en una zona céntrica del pueblo, no en la zona en la que resido yo, que es el estadio del pueblo y por lo tanto bastante más expuesta, en la que doy por seguro que superaríamos esos 30 kilómetros por hora. Vale. Durante esta locución os presentaré alguna imagen en la que se puede ver cómo con un nivel de renovaciones del orden de 6 renovaciones hora, entre 5 y 6 renovaciones hora, como os decía anterior, y con una variación de temperatura entre interior y exterior de unos 15 grados centígrados, se necesitan del orden de 12,75 kilovatios de energía necesaria para calentar el aire del exterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que lo que ha estado pasando en mi casa ha sido que esa velocidad de aire provoca una succión tal, ¿de acuerdo?, que todo el aire caliente que estaba calentando yo con mis 11 kilovatios se ha ido literalmente a la basura. Literalmente a la basura. ¿Por dónde? Pues ya habéis visto la imagen que os he puesto esta mañana en el Facebook, por agujeros, por infiltraciones por ventanas, efectivamente, como muchos me decíais, y demás. Moraleja, que por mucho que trabajara la máquina, todo ese aire caliente se iba hacia el exterior por un efecto de succión, como lo que podéis observar en las imágenes que os estoy pasando durante esta locución, ¿vale? ¿Se entiende? Es muy fácil. Cuando hace aire por la calle, y si trabajáis con bombas de calor, si os calentáis con aire, ¿vale?,
Cuidadín. Te ha comprendido entonces, ¿no? Bien sellada, os vais a quedar. Cuando haga viento en la calle, ojo, porque los que tengáis malas ventanas como yo, malas ventanas no porque sean de una calidad extrema, sino porque tengan pérdidas de aire, porque las escobillas de las correderas ya no funcionen bien y por ahí se meta el airecillo, ¿vale? O que tengáis ventanas de promoción, como digo yo, de las baratillas, sobre todo que sean correderas, ¿vale? Y que funcionen mal. No quiero matar al mundo de las correderas, que son necesarias y muy buenas, ¿vale? Pero cuando tengamos correderas de las que funcionan mal, por lo tanto no se van a estancar el aire, la velocidad del viento sea algo, algo notoria y encima, como os digo, perdamos temperatura porque, vamos, ni cristal doble, ni triple, ni Cristo que lo fundó. Y luego tengamos nociones de que en nuestra casa hay algún agujerillo que otro por algún defecto de ejecución, ¿vale? Pues tenemos todas las papeletas para quedarnos helados si nos estamos calentando con una bomba de calor. ¿Vale? Entonces, recomendación, cámbiate radiadores, cambia las ventanas, como decís por ahí, pero claro, eso vale dinero, ¿vale? Estamos hablando de que esa mejora energética valdría mucho dinero, por lo tanto, hay que hacerlo un poquito más asequible, ¿de acuerdo? Entonces voy a pensar así para el próximo capítulo, y para no soltarlo así todo en el capítulo de hoy, qué soluciones serían las adecuadas para dar un primer paso, ¿vale? Para defendernos de hoy para mañana y evitar ese frío extremo sin gastarnos demasiado dinero, ¿vale? Voy a ver qué puedo ir pensando, qué puedo ir ideando y seguro que os voy a enseñar alguna cosita, pero eso será mañana. Para hoy ya está bien, que ya lo tenéis bastante, ¿vale? Muchísimas gracias de verdad por todos los likes, todos los me gusta, todas las suscripciones al canal, todos los me gusta en el Facebook, en el Twitter, en el resto de redes sociales, en el Google Plus. Muchísimas gracias por las visitas a itnice.es, por algún email que me habéis enviado a mi dirección javisilesconejo@gmail.com. Lo voy siguiendo poquito a poco y me estoy dando cuenta que están funcionando bien estos vídeos y es gracias a vosotros, ¿vale? Este es el aplauso que queremos las personas que perdemos la vergüenza y el tiempo haciendo estas cosas. Si vemos que nos apoyáis, seguiremos intentando hacer contenidos de calidad y así de amenos para que sobre todo os puedan ayudar, ¿vale? Me vuelvo a poner ya en plan chistoso y lo que os digo, muchísimas gracias. Ojo con las correderas que funcionen mal y ojo con la velocidad del viento, ¿ok? Mañana soluciones. Moltes gràcies. Adeu.